Vamos a comenzar a leer en Lucas, capítulo 11. Es algo increíble cómo es que la gente le pregunta a Jesús que les enseñe a orar. Y vamos a leer cómo es que Jesús les enseña a orar. Es algo que todos hemos leído en la Biblia, en San Lucas. Y es algo que vamos a analizar bien qué es lo que Dios o lo que Jesús nos quiso dar a entender. Oremos antes de poder entrar a la enseñanza. Padre Santo, Jesús amado y Espíritu Santo, gracias por este momento que tú nos permites de poder hablar de tu palabra, de recordarnos, Señor, de tus enseñanzas y de lo que tú quieres hablarnos en este día. Que nuestro corazón esté listo y nuestra atención preparada para poder recibir, Señor, tu consejo y recibir lo que tú quieres que aprendamos. Que estemos listos y dispuestos de aprender y poner en práctica tus enseñanzas. Gracias, mi Dios amado. Amén. Lucas, capítulo 11, versículo 1, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es tan interesante porque la gente ya sabía orar. Sabían orar desde pequeños porque era una cultura que les enseñaban a hablar con Dios, a orar. Juan el Bautista les enseñó lo que confiesa este discípulo, así como Juan nos enseñó, y enséñanos tú. Me imagino que los sacerdotes del templo también les habían enseñado a orar y en sus casas oraban. Pero tal vez, o es posible, que habían escuchado algo muy especial en la oración de Jesús. Miraban que Jesús oraba, miraban que Jesús buscaba a Dios y le hablaba con Dios en cada instante y cada momento. Entonces los discípulos dicen: bueno, enséñanos cómo lo haces tú. Juan nos enseñó, nos habló, nos indicó, nos dio una guía de cómo poder hablar con Dios. Pero ahora hazlo tú, Jesús. Porque oyeron en él algo muy especial, una oración muy diferente. Como también en los evangelios menciona de que Jesús era una persona que le hablaba de una forma diferente a todos. Entonces esta oración era muy diferente y ellos querían aprender. Jesús, pues sin ser egoísta y sin ser una persona engreída, pues les dice: sí, claro, les voy a enseñar cómo hablar con Dios. Pero lo más importante, antes de hablar con Dios, tienen que hablar creyendo que Dios les escucha. Creyendo que Dios no es que esté hasta el tercer, cuarto, séptimo cielo. Es que Dios está en tu corazón. Y cuando hables con Él, no pienses de que estás hasta no sé por dónde, con un oído enorme escuchándote. No es tan así. Dios te escucha porque Él vive aquí adentro. Está tan solo un paso, está tan solo una decisión, un creer. Jesús les dice: oren de esta forma. Versículo 2. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, y comienza a decir. Cuando Él dice, bueno, comiencen a decir de esta forma, este orden. Primero, reconocer la soberanía de Dios. No es que yo tenga autoridad, no es que yo lo diga, no es que yo lo pronuncie, no es que yo lo haga, no es que las cosas sucederán porque yo soy que lo digo. No es así. Es que las cosas suceden porque Dios quiere. No es que las cosas pasen porque yo tenga la autoridad, sino que la autoridad viene de Dios. Eso es lo que pasa. Cuando tu oración comienza a reconocer la soberanía de Dios, comienza a ver efectos. Padre nuestro, que estás en los cielos. Vamos a reconocer de quién son las cosas, de dónde viene y a dónde van. Es al Creador, al Supremo, al Altísimo. Y en tu oración debes incluir y el reconocimiento
que Dios es el único soberano en el universo y en la tierra y debajo de la tierra, en esta vida y en la otra vida. Si tú no reconoces a Dios como un soberano en tu vida y en tu oración, no vas a reconocer de dónde vienen las cosas. Vas a creer que vienen de ti. Y eso no es así. Eso no existe. Las cosas vienen de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, reconocer la soberanía de Dios. Segundo, santificado sea tu nombre. Después de reconocer la soberanía de Dios, le damos su alabanza y su adoración, lo que Él se merece. Santificado sea tu nombre. Porque reconocemos que Él es santo y reconocemos que Él es bendito entre las naciones, entre los humanos, en la tierra y sobre la tierra y debajo de la tierra. Primero la soberanía y luego su alabanza, su adoración. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Cuando decimos venga tu reino, a veces nos vamos a imaginar que está hablando de una ciudad, que está hablando de un imperio, que está hablando de palacios, castillos. No es así. Cuando dice venga tu reino, significa venga todo tu conocimiento, venga toda tu vida, venga toda tu esencia de poder, tu reino, el conocimiento, su palabra, su vida, su entorno, su rutina. ¿Cómo puedo explicarlo? Pero quiero que entiendan que cuando dice venga tu reino, quiere decir venga todo tu conocimiento, venga toda tu sabiduría e inteligencia aquí. Venga toda tu guianza, venga toda tu enseñanza, venga toda tu forma de vivir y de ser aquí en mi vida. Venga tu reino. ¿Sí? Y cuando venga tu reino es porque estamos pidiendo también que nosotros podamos tener fe, que podamos vivir conforme su voluntad. Por eso que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Verdad? Entonces cuando venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, no la mía. Mi voluntad puede diferir mucho en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A qué es lo que quiere Dios? Bueno, yo quiero hacer esto, pero tal vez Dios no está de acuerdo. Ay, qué aburrido eso, hermano Lester, estarle pidiendo a Dios, o esos de religiosos. No es de religiosos. Si tú piensas que reconocer la soberanía de Dios es para religiosos, déjame decirte algo, no estás entendiendo a Dios, no estás entendiendo su voluntad, solo estás persiguiendo y repitiendo palabras de otras personas, pero no estás entendiendo su palabra. Reconocer la soberanía de Dios no es para religiosos y no es religión, es el poder de Dios. Hágase tu voluntad, ¿sí? Cuando tú ores de esta forma y le digas al Señor, hágase tu voluntad, ten mucho cuidado lo que estás diciendo. Si tú no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no le digas, hágase tu voluntad en mi vida. No te atrevas a decirlo, porque si tú no estás dispuesto a agradar a Dios y hacer lo que a Él le gusta, entonces no puedes estarle diciendo a cada rato, hágase tu voluntad, porque tú no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Siempre vas a estar dispuesto a hacer lo que tú quieras. Por eso es que Jesús les dijo, oren así y digan así, hágase tu voluntad, ¿sí? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y qué significa la voluntad de Dios? La voluntad de Dios muchas veces va a diferir en lo que yo quiero. Me va a confrontar, me va a enfrentar y me va a corregir. Y yo estoy dispuesto a que la voluntad de Dios me corrija. Sí, estoy dispuesto, porque va a ser lo mejor para mí. Me va a guiar a hacer lo correcto. Me va a transformar y a ser una diferente persona, una diferente mentalidad, un diferente sentimiento, diferentes emociones. Voy a ver las cosas muy diferente a como Dios le agrada. Pero si yo no estoy dispuesto a hacer eso, yo estoy dispuesto a agradar al pastor, a agradar al evangelista, a agradar a quien se ponga un nombre eclesiástico, a agradar a líderes. Si yo estoy dispuesto a hacer eso, entonces nunca voy a incluir en mi oración, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Porque yo no quiero renunciar
a lo que a mí me gusta hacer y lo que yo quiero hacer. Ten mucho cuidado en lo que vas a orar, porque tus palabras Dios las está escuchando. Como decían los abuelos, hay un ojo que todo lo ve y un oído que todo lo oye. Es Dios quien lo escucha todo y lo recibe todo. Ten mucho cuidado cuando tú digas eso. Sigamos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, aquí viene una parte muy importante también. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Le pedimos. Entonces aquí, después de exaltar, engrandecer y pedir a Dios que sea su voluntad en nosotros y exaltar a Dios por quién es, no por lo que da, sino por quién es, entonces yo le pedimos no lo que queremos, ya es lo necesario, lo que necesitamos, el pan nuestro de cada día. Y el pan incluye el alimento, el trabajo, incluye toda entrada económica para sostener una familia, que el negocio, la empresa esté fortalecido porque necesitamos para poder existir en este mundo. Y ahí es donde dice, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Reconocemos de dónde viene el pan, reconocemos de dónde viene la provisión. Viene de la voluntad de Dios y de la provisión de Dios. No, mire, yo tengo títulos académicos, yo tengo una buena empresa. Eso nadie le está discutiendo. Es su esfuerzo, un 100 por su esfuerzo. Qué bueno que usted haya alcanzado muchas metas. Pero sobre todo eso tiene que reconocer, insisto, la soberanía de Dios sobre todo lo que usted ha alcanzado. Porque Dios así lo ha permitido, que usted sea inteligente y sabio. Toda la sabiduría y toda la inteligencia viene de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que reconocer a Dios sobre todas las cosas. El pan nuestro, dánoslo hoy. Y cuando nosotros recibimos el pan de la voluntad y de las manos de Dios, ese pan se come con alegría y gozo. Se come en paz, se comparte, se disfruta. Pero cuando todo se obtiene por nuestras propias fuerzas, hay egoísmo, hay envidia, no se come en paz, no se disfruta en paz. 10 quetzales que usted obtiene, usted esos 10 quetzales no los disfruta. Cree que se lo van a robar, cree usted que lo va a perder, cree usted que se le va a gastar y que después ya no lo va a obtener más. Todo lo que se obtiene bajo nuestra propia opinión nunca se disfruta con gozo y alegría. Pero todo el pan y toda la bendición que viene de parte de Dios siempre se disfruta con gozo y alegría y siempre permanece y siempre hay para mucho. Por eso es que el pan nuestro, el pan que obtenemos cada día, que venga de ti, Señor, que venga de tu mano, de tu voluntad, de tu provisión. Porque cuando yo me siente con mi familia, porque cuando yo me siente a comer, habrá gozo en mi corazón y agradecimiento. Y ese pan yo lo voy a compartir con los necesitados, con aquel que yo sé que necesita. No habrá egoísmo, no habrá avaricia, más bien habrá agradecimiento. Danos el pan nuestro, dándolo hoy, que hay cada día, porque venga a tu mano, Señor. Y aquí viene también una parte muy importante también, todas las partes de esta oración es muy importante, pero aquí viene una parte muy esencial y es algo que nosotros muchas veces no le ponemos atención en nuestra vida, no le ponemos atención en nuestra existencia y es algo que en el Evangelio de Cristo siempre nos lo saca en cara. Y vean esta parte y leamos el versículo 4 del capítulo 11 de Lucas. El pan nuestro, perdónanos nuestros pecados. Oigan ustedes, eso de perdonar, lo vemos algo como una actitud o como un favor. Yo te voy a hacer el favor de perdonarte o haceme el favor de perdonarme. Es que no es un favor. El perdonar es el principio del Evangelio de Cristo. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta perdonar a ustedes? ¿A cuánto de nosotros nos es tan difícil decir que ahí queden las cosas, olvidarlo? No pasa nada, no pasó nada, no me debes nada, déjalo así. Y es que perdonar significa olvidar
y tener paz en mi corazón, que cuando yo vaya por el camino y me encuentre a esa persona que me ofendió, esa persona que me hirió, y lo encuentre en el camino, la encuentre en el camino, en mi corazón no está pasando nada. Lo veo como una persona normal. Buenos días, buenas tardes, que le vaya bien. Sin pelear, sin sentir nada. Eso es perdonar. Tampoco perdonar es ya corresponder como antes. Eso se va dando poco a poco, es un proceso. Pero perdonar es sacar de mi corazón todo ese rencor, toda esa irritación, todo ese pleito, todo ese odio. Y vean esto. Y es algo tan importante. Porque cuando nosotros perdonamos, sanamos nuestro corazón y nuestra alma y automáticamente se sana nuestro cuerpo físico. Ese es un efecto sobrenatural, pero que sí es cierto. Hay muchas personas enfermas porque dentro de ellos hay mucha tristeza. Hay gente enferma por mucho rencor y odio. Hay mucha gente enferma porque están pensando en aquello de que aquel tiene, pero ¿por qué yo no? Se recuerdan que hablamos de ese tema hace unos días. Y la gente enferma siempre se mantiene con una falta de paz y una falta de amor, fíjense. Entonces, la cuestión está en que nosotros tenemos que vivir en paz. Y cuando nosotros vivimos en paz, ahí es donde Dios actúa. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, porque hay tranquilidad y paz. Perdona mis ofensas, Señor, perdona mis pecados. Mire, yo no cometo ni un pecado, yo no he asesinado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Sí, pero usted en su mente ha procurado hacerle mal a alguien. Una murmuración, un chisme en perjuicio de otro, un mal en perjuicio de otro, un comentario en perjuicio de otro. De alguna forma, usted siempre está pensando en perjudicar a su prójimo. Eso no es vivir en paz. Entonces, ¿cómo usted le va a orar a Dios diciéndole, Señor, perdona mis pecados, porque yo también perdono a los demás, a los que me ofenden? ¿Es cierto que usted perdona? ¿Es cierto que usted le perdona las ofensas al que le ha ofendido? ¿Es cierto que usted olvida a aquel que le ha herido? ¿Es cierto? Si no es cierto, entonces procure hacerlo, para que usted con libertad y confianza le pueda decir a Dios, perdona mis pecados, como yo se lo perdono a los demás. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Eso es cierto. Sin que nosotros se lo hayamos pedido, Él ya lo ha hecho. Él nos ha perdonado. Pero Él también nos dice, mira, así como yo te perdono, tú también perdona. Eso es lo que nos pide Dios. Versículo 4, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Nadie es metido en tentación por Dios. Recuerden que la tentación siempre está en el camino, siempre está a la orden del día. Es algo que nosotros no podemos quitar, erradicar, pero sí lo podemos evitar. El sabio ve el mal y se aparta, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú ves la tentación cerca de ti, huye. No es que tú vengas y digas, en el nombre de Cristo reprendo esa tentación. No es así. Huye. Huir no es pecado. Huir no es olvidar el poder de Dios en tu vida. No. Te estás apartando porque tú sabes de que no es el lugar donde tú debes de estar, a menos que el Espíritu Santo, Dios, te dé el permiso y te dé la formación para estar ahí. Pero media vez tú sabes de que no debes de estar en ese lugar, no debes de acercarse a esa persona, no debes de hacer ciertas cosas porque tú sabes que esas cosas te motivan a caer, huye, aléjate. Señor, líbrame de la tentación. Sí, Dios te va a librar de la tentación, pero si tú también aprendes a no acercarte a hacer eso. No acercarte a las malas amistades, no acercarte a los malos hábitos, no acercarte a los malos lugares. Si tú no te alejas, no pretendas de que vengan ángeles del cielo y te carguen y te lleven a un lugar bonito. Eso no va a pasar. Para eso, tú ya sabes lo que Dios te ha hablado y tú ya sabes lo que es bueno y lo malo. Sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría. Y si tú sabes qué es lo bueno y lo malo, ¿por qué persigues lo malo? Entonces, Dios te librará de la tentación cuando tú aprendas también a alejarte de las cosas malas.
¿sí? Y no nos metas en tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos del mal. Para librarnos del mal, no tiene que existir mal aquí y no tiene que existir mal aquí. Porque en esto nosotros también decidimos. Y es que Dios nos enseña en que Él nos puede ayudar a muchas cosas, nos puede ayudar a librarnos de mucho mal, pero hay una cosa que Dios no se mete, se podría decir, es una ética de Dios. Dios no se mete en nuestras decisiones. Él solo respeta nuestra decisión. Si tú decides ir en el camino de los malos, Dios te habla, no te respeta. Ya Dios después te ayuda, te consuela, porque ya te diste cuenta que no era bueno que anduvieras ahí. Pero si tú decides andar en el buen camino, Dios prosperará tu vida, Dios prosperará tu camino, Dios prosperará tus actos y Dios prosperará tu trabajo, prosperará tu casa. ¿Se recuerdan que el domingo pasado vimos eso? Dios prosperará tu camino, prosperará tu trabajo, prosperará tus bienes, prosperará aún tu negocio, tu trabajo, todo. Media vez tú respetes sus mandamientos y obedezcas a su voz. Eso lo dice nuestra Biblia. Les dijo también, versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su impunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Por eso os digo, pedid. Oigan esto, hermanos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cuando tú oras a Dios, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué buscas? Cuando tú tocas la puerta de tu amigo, la puerta de la casa de tu amigo, ¿qué vas a buscar? ¿A él o vas a buscarle un favor? Cuando tú te acercas a Dios, ¿qué es lo que buscas? ¿A Dios o que te haga un favor? ¿Qué es lo que buscas? Por eso es que aquí dice: pedid y se os dará. ¿Sí? Buscad y hallaréis. ¿Qué buscamos? ¿Qué cosas son las que pedimos? ¿Qué es lo que nosotros le hablamos a Dios? Ya tuvimos un esquema de cómo poder orar a Dios conforme a su voluntad, conforme a lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, necesitamos en bendición para Dios, en bendición para nosotros y en bendición para nuestro prójimo. Qué difícil, ¿verdad? Pero eso es un orden divino. Y es un orden que Dios comienza a bendecir mucho, que nos ponemos atención en esos 3 aspectos: bendición para Dios, bendición para nosotros y bendición para nuestro prójimo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, pero todo aquel que pide en el nombre de Dios, todo aquel que pide conforme la voluntad de Dios, y el que busca a Dios halla, y al que llama a Dios se le abrirá la puerta para hablar con él. Todo viene desde aquí, miren, desde el corazón. La intención de tu corazón Dios lo ve. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y oigan esto, al final dice, ¿quién siendo malo no le dará buenas dádivas a sus hijos? Es muy cierto, usted siendo muy malo, siendo muy enojado, siendo muy airado, muy volado, decimos aquí, decimos que
que usted es muy egoísta, pero cuando su hijo, su hija, o su padre o su madre le piden algo, usted sabe dar lo mejor. ¿Cuándo no más el Espíritu, el Padre Celestial dará? ¿Qué le dará? Dice ahí, versículo 13, final del capítulo 11 de Lucas. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué? ¿Las bendiciones? ¿O qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dará? ¿Un carro? ¿Un avión? ¿Una casa? ¿Un negocio? No. Dice, dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. O sea que entonces no está hablando de bienes ni de riquezas, está pidiendo paz, está pidiendo confianza, fortaleza, todo lo que está aquí en el interior, todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra vida emocional y sentimental. Todo eso viene por parte del Espíritu Santo, porque el Padre está pensando primero en tu interior y después en lo exterior. Pero nosotros como humanos pensamos al revés. Nosotros pensamos primero en lo exterior, porque yo quiero una gran casa para que todos vean, yo quiero un gran carro para que todos vean, yo quiero el mejor celular para que todos vean que Dios me ama, quiero una casa con piscina, con jardín para que todos vean que Dios me ama, yo quiero un carro último modelo para que vean que Dios me ama. Así es como lo manejamos. Manejamos los bienes, el materialismo para dar un testimonio de Dios, aunque aquí adentro haya un vacío. Entonces es pecado tener una casa grande y pedir. No, no es pecado. Usted se lo merece. ¿Es malo pedir o tener un carro último modelo? No, usted se lo merece. Pero primero usted se merece ser una persona diferente. Usted se merece ser una persona gozosa y feliz. ¿De qué sirve que Dios le dé sus bienes si usted nunca va a ser feliz? ¿De qué sirve que usted tenga riqueza si no hay paz en su corazón? Si usted no sabe hablar con Dios, si usted se mantiene en pleito, si usted se mantiene sin sueño, casi no puede dormir en las noches porque está pensando en aquel, en aquella, en esto, en aquello. No hay paz en su casa, no hay paz en su familia, no hay paz en su corazón, en su mente. ¿De qué le sirve tantos bienes si usted no es una persona que pueda ser gozosa por lo que Dios da? Por eso que al final dice, entonces yo puedo pedir y puedo pedir y puedo pedir. Sí, pero ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús estaba hablando del Espíritu Santo y mucha gente aquí creyendo que habla de los bienes y riquezas. Por eso es que le decían a Jesús, enséñanos a orar, porque los fariseos, porque los sacerdotes del templo nos enseñaban a orar, que podíamos pedir todo lo que queríamos para ofrendar, para darle a ellos y para que ellos fueran ricos a merced de nosotros. Juan el Bautista nos enseñó a orar para el arrepentimiento, pero tú enséñanos a orar para ser salvos, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando oremos creyendo, hermanos. Cuando oremos sabiendo que Dios nos escucha. Cuando oremos con toda humillación ante Dios. No es que tú le impongas a Dios, nadie le va a imponer a Dios, Señor, tú me tienes que dar, Señor, yo declaro que yo tengo. No es eso. Tú no tienes que declararle nada a Dios. Tú tienes que aprender a pedirle a tu Padre, como es tu Padre. Cuando tú vas a tu casa, no le vas a decir a tu madre o a tu padre, yo te declaro que me des mi domingo. Tú no le vas a decir eso a Dios, a tu papá de la tierra. Hermana, tú tienes a tu esposo, no le vas a decir, yo te declaro esposo que me tienes que comprar un par de zapatos. ¿Verdad? El esposo o la esposa, yo te declaro que hoy me tienes que cocinar. Nadie va a decir eso. Entonces, si al hombre o al pastor, tú te acercas al pastor, yo te declaro, hermano pastor, que hoy me tienes que bendecir porque hoy necesito. ¿Cuántos de ustedes se acercan hacia el pastor? Ninguno. Respetamos más al pastor que al mismo Dios. Entonces, nosotros tenemos que respetar a Dios y decirle, Señor, con toda humildad, vengo a pedirte, conforme tu voluntad, mi necesidad.
Tengo que presentarte mi necesidad, Señor. Ayúdame a seguir adelante, ayúdame a tener fe, ayúdame a seguir adelante. Que tus palabras sean humildes, que tus palabras sean de humillación ante tu Dios primero. Que tus palabras reconozcan la soberanía de Dios y verás que Dios bendecirá grandemente tu vida. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Nadie está sobre la palabra de Dios. Evangelista, pastor, misionero, apóstoles, como quieran llamarse, ninguno está sobre la palabra de Dios. Todos vivimos bajo esta cobertura. Todos. Y aquel que quiera vivir sobre esta cobertura está fuera del margen de Dios. Está bajo su propia opinión. Pero todo aquel que vive bajo esta cobertura está siendo guiado por Dios y reconoce a Dios como soberano, santo y sublime, todopoderoso. Oremos, hermanos. Gracias, mi Dios, por esta bendición que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has bendecido grandemente. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñaste a orar y nos enseñaste a hablar contigo, porque en verdad te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Perdona, Señor, si muchas veces pedimos mal, pero enséñanos a pedir correctamente y a recibir, Señor mi Dios, lo que tú creas necesario para nosotros. Siempre, Señor, bajo tu voluntad. Gracias por darnos lo necesario y siempre darnos lo que necesitamos cada día. Bendice a aquellos que no tienen, Señor, y bendice a aquellos que han de conocer aún tu fe, tu palabra y tu evangelio, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sobre todas las cosas, lee Biblia. Por favor, lee Biblia. Y así te llenarás de conocimiento y ese conocimiento te llevará a Dios y al llevarte a Dios vivirás gozoso y en paz. Que Dios te bendiga.